¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal del Contador. El día de hoy les vamos a presentar un tema demasiado polémico que ha causado cierta incertidumbre alrededor sobre la problemática del cálculo del impuesto sobre la renta al salario mínimo en este ejercicio 2023. Bueno, como es bien sabido, el salario mínimo para 2023 ya entró en vigor a partir del 1 de enero de 2023. Los empleadores deben cumplir con diferentes ordenamientos legales en relación con el pago de los salarios. Una de las obligaciones para todo empleador es la de determinar el impuesto sobre la renta a cargo de los trabajadores. Sin embargo, la aplicación de la tarifa del impuesto y el acreditamiento del subsidio al empleo dan como resultado un impuesto sobre la renta a cargo de los empleados, que de acuerdo con la misma ley no deberá de retenerse. Muy bien, a partir del 1 de enero de 2023 entró en vigor el nuevo salario mínimo. Para el resto del país es de 207.44 pesos, mientras que el salario mínimo para la región fronteriza es de 312 pesos con 41 centavos. Pero, ¿qué nos dice la Constitución? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el apartado A del artículo 123, dice: el salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento. Ahora, ¿qué nos señala la Ley Federal del Trabajo? La Ley Federal del Trabajo señala en su artículo 97 que los salarios mínimos no podrán ser objeto de compensación, descuento o reducción, salvo en los casos siguientes. Los casos a que se refiere este artículo son únicamente 4. El primero se trata de pensiones alimenticias. El segundo se trata de renta, siempre y cuando no más del 10% de su salario. Como tercero, los créditos de Infonavit, y también con una limitante del 20% de su salario. Y por último, los créditos del Infonacot, que no deben de exceder del 10% de su salario. ¿Qué nos dice la ley del Seguro Social? En la ley del Seguro Social se indica que el artículo 36 corresponde al patrón pagar íntegramente la cuota señalada para los trabajadores, en los casos en que estos perciban como cuota diaria el salario mínimo. De manera expresa, la fracción sexta del artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta señala como deducciones autorizadas las cuotas a cargo de los patrones pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, esto es, tanto las patronales como las que corresponden a los trabajadores cuya percepción por cuota diaria sea el salario mínimo. Y por último, ¿qué nos dice la Ley del Impuesto sobre la Renta? Por su parte, la Ley del Impuesto sobre la Renta también regula la protección al salario mínimo, como sigue. En su artículo 96 dice: quienes hagan pagos por conceptos a que se refiere este capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. No se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente. Bueno, cuando nació el subsidio al empleo, pretendió incorporarse al cálculo de impuestos sobre la renta a cargo de los trabajadores, para con esto beneficiar a aquellos que tuvieran una percepción de hasta 4 salarios mínimos en el momento en que se creó este beneficio. El Estado mexicano buscó otorgar este beneficio a los empleados a través de los patrones. La mecánica fue acreditar el impuesto que en la tabla correspondía al ingreso base para el impuesto sobre la renta del trabajador. Y el resultado era el siguiente. Para los trabajadores de menores ingresos, pues resultaba un subsidio a su favor, que el empleador, o sea el patrón, pagaba juntamente con las demás percepciones del empleado. Para otros trabajadores disminuye el impuesto a retener. Pero
en los casos de los empleados que percibían mayores ingresos, pues no tenían derecho al acreditamiento del subsidio al empleo. Con el transcurso del tiempo, al no ser actualizada la tabla del subsidio al empleo, fue perdiendo su objetivo, ya que los beneficios eran mínimos. Solo para los trabajadores de menores ingresos eran los que podían tener, por así decirlo, este beneficio. Por otra parte, el salario mínimo ha tenido importantes incrementos arriba de la inflación, lo que ha ocasionado que desde 2022 resultara impuesto a cargo de los trabajadores que perciben salarios mínimos en el área geográfica de la zona libre de la frontera norte, que por supuesto no debió retenerse ni enterarse por el empleador. A partir de 2023, el salario mínimo del resto del país también resulta afectado con el procedimiento señalado en la Ley del Impuesto sobre la Renta, ya que después de acreditar el subsidio del empleo correspondiente, resulta un impuesto a cargo de los trabajadores. Entonces, ¿qué va a proceder? Como señala nuestra Constitución, pues el salario mínimo no debe ser objeto de descuento. Como ya vimos en la Ley Federal del Trabajo, indica solo los únicos 4 supuestos de retención, y por su parte, el artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta señala de manera tajante que no se efectuará retención a las personas que en el mes perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente. Entonces, no deberá efectuarse la retención, pero ¿y el impuesto determinado? No deberá de retenerse, pero tampoco tiene el patrón la responsabilidad del pago de dicha cantidad, ya que no existe ningún fundamento legal que así lo establezca. Entonces, ¿qué contingencia habría para el empleador si retiene el impuesto al empleado? 1. Estaría actuando ilegalmente para efectos constitucionales de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En caso de una revisión de la STPS, podría hacerse acreedor a una multa por cada trabajador afectado. Los trabajadores podrían demandar la rescisión de su contrato por causa justificada con el costo económico que ello conlleva. Y, por último, perjudicaría la economía de los trabajadores con menores ingresos. Ahora, ¿qué pasaría si el patrón no retiene, pero paga el impuesto sobre la renta que resultó a cargo del trabajador? 1. No podría hacerse deducible para efectos fiscales. 2. En estricto apego a la ley, sería un ingreso acumulable para el trabajador. Otro, se incrementaría el costo de la nómina para los empleadores. Y como cuarto punto, podríamos hablar de un pago al indebido, sujeto de devolución o compensación. Bueno, entonces la problemática que hay es que los programas de nómina no están actualizados para que, en caso de que los trabajadores perciban el salario mínimo, se refleje 0 pesos a retener. Aquellos contribuyentes que tengan ingresos de otros capítulos del título 4 de la ley deben presentar declaración anual. El hacerlo resultaría en un impuesto a cargo del trabajador, mismo que se vería afectado en su economía, por lo que la autoridad fiscal debe emitir reglas para que dichos casos de tal manera puedan aplicar una mecánica que les permita excluir los ingresos correspondientes al salario mínimo o realizar un cálculo proporcional. Las autoridades fiscales deben considerar en sus invitaciones y requerimientos que no se trata de un impuesto que el patrón debió retener para evitar posibles multas aplicadas de forma indebida, independientemente del pago de la suerte principal más sus accesorios. Bien, veamos cómo se determinaba el impuesto sobre la renta para el ejercicio 2022. El salario mínimo para el resto del país pues era de 172 pesos con 87 centavos, que al mes nos daba la cantidad de 5.255 pesos con 25 centavos, determinándose un impuesto sobre la renta mensual de 307.46, correspondiéndole a un subsidio al empleo de 324.87.
en donde se determinaba un subsidio a favor para el empleado de 17 pesos con 41 centavos. Para el caso de los que percibían el salario mínimo en la zona libre de la frontera norte, pues les correspondía un salario mínimo diario de 260 pesos con 34 centavos, que al mes sería la cantidad de 7.914 pesos con 34 centavos, dando un impuesto sobre la renta mensual de 587.10. Claramente, pues no le correspondía un subsidio al empleo, determinándose así un impuesto sobre la renta a cargo de 587 pesos con 10 centavos, pero pues como ya vimos, no debió de efectuarse la retención correspondiente. Para el caso del ejercicio 2023, el salario mínimo para el resto del país es de 207 pesos con 44 centavos, que al mes tenemos 6.306 pesos con 17 centavos, determinándose así un impuesto sobre la renta mensual de 370.17, dando un subsidio al empleo de 253 pesos con 54 centavos, pero determinándose un impuesto sobre la renta a cargo de 116 pesos con 63 centavos, que de igual manera no deberá efectuarse retención alguna. Y por último, el salario mínimo para la zona libre de la frontera norte ahorita actualmente está en 312 pesos con 41 centavos, que al mes serían 9.497 pesos con 26 centavos, dando un impuesto sobre la renta mensual de 716.20. A ese trabajador no le correspondería un subsidio al empleo, dando así un impuesto sobre la renta a cargo de 716 pesos con 20 centavos, que de igual manera no deberá efectuarse la retención. Bueno, para concluir, 1. Habrá que revisar el programa informático con el que cada empleador realiza el cálculo de las nóminas de sus trabajadores, ya sea Admin Total, ya sea NOI, ya sea Compact Nóminas, el que sea, se tiene que revisar ese programa. Punto número 2. No deberá retener el impuesto y deberá considerar cero a enterar. Punto número 3. Podría evaluar el SAT la actualización de la tabla del subsidio para el empleo. Punto número 4. Cabe señalar que no se trata de un ingreso exento para los trabajadores, ya que se determina el impuesto, pero por disposición expresa no debe de retenerse. Hasta aquí el video de hoy, amigos, en el canal El Contador. Llevamos el segundo video del año. La verdad que muchas gracias si es que llegaron hasta esta parte del video. Se los agradezco y lo valoro mucho. Saben que ustedes son mi principal motor para seguir subiendo este tipo de contenido al canal y así seguirnos capacitando y crecer juntos. Y la pregunta de la semana es: ¿a quiénes no se les efectuará la retención del impuesto sobre la renta? Si llegan a tener alguna duda, la pueden poner aquí en los comentarios para que sus demás colegas se las resuelvan, y si no, pueden ver con todo gusto el video nuevamente. Recuerden que las 3 primeras personas que respondan la pregunta les estaremos enviando un saludo muy especial. Aquí en el saludo muy especial para Laura Morán, que respondiendo a la pregunta del video anterior, comentó que la fecha límite para modificar los CFDI de nómina del ejercicio 2022 es el 28 de febrero de 2023. Muchas gracias, Laura Morán, por tu comentario y nos vemos en el próximo video.